Sally Field acaba de destrozar todo lo que creías saber sobre Forrest Gump. Durante 30 años, guardó un secreto tan devastador que cambiaría tu forma de ver una de las películas más queridas de Hollywood para siempre. Mientras millones la celebraban como la figura materna perfecta, Field soportaba silenciosamente algo que destrozaría a la mayoría de la gente. El papel que todos pensaban que era un triunfo en su carrera, en realidad era una sentencia de muerte profesional, y ella lo supo desde el primer día en el set. Pero esto es lo realmente impactante. No se trataba solo de una decisión de casting. Lo que le sucedió a Sally Field expone una oscura realidad que toda mujer en Hollywood enfrenta en el momento en que ya no se la considera lo suficientemente joven. Y cuando descubras lo que realmente sucedió detrás de esas escenas conmovedoras, nunca volverás a ver a la señora Gump de la misma manera. La verdad que Phil finalmente reveló no es solo injusta, es cruel. Y la parte más retorcida es que todos en la industria simplemente lo aceptaron como algo completamente normal. Pero espérate a escuchar sobre la confrontación que ocurrió en el set, la dolorosa comprensión que la golpeó durante el rodaje y el secreto de la industria que ahora está exponiendo después de 3 décadas de silencio. El año era 1994, y Forrest Gump estaba a punto de convertirse en el fenómeno cultural que definiría una generación. Tom Hanks estaba ofreciendo la actuación de su vida. Los efectos especiales fueron innovadores, y el público se estaba enamorando de una historia sobre la bondad, la perseverancia y el sueño americano. Pero para una de sus estrellas, este éxito masivo tuvo un precio que nadie vio venir. Lo que hace que esta historia sea aún más impactante es que Sally Field casi se alejó del proyecto por completo. Hubo momentos durante las primeras discusiones del guión en los que consideró seriamente rechazar el papel, no por la calidad del guión, sino por lo que aceptarlo significaría para su futuro. Podía ver lo que se avecinaba, y eso la aterrorizaba. Pero Hollywood tiene formas de hacer ofertas que se sienten imposibles de rechazar. La película tenía potencial para los Oscar escrito por todas partes. Robert Zemeckis estaba en la cima de sus poderes como director, recién salido del éxito de Volver al Futuro. Y ya se rumoreaba que Tom Hanks era un posible ganador del premio al mejor actor. Para cualquier actor, ser parte de un proyecto con ese tipo de pedigrí es increíblemente tentador, incluso cuando tu instinto te dice que algo no está bien. Sally Field llegó a ese set como realeza de Hollywood, 2 veces ganadora del premio de la Academia. La mujer que había conquistado la televisión con Gidget y La novicia voladora, luego demostró sus habilidades dramáticas en Norma Rae y En un lugar del corazón. Era respetada, exitosa y estaba en la cima de su carrera. Entonces, cuando el guión de Forrest Gump aterrizó en su escritorio, debería haberse sentido entusiasmada de unirse a lo que se convertiría en una de las mejores películas del cine. En cambio, sintió algo que la atormentaría durante los próximos 30 años. El guión era peculiar, diferente a todo lo que había trabajado antes. La premisa parecía arriesgada, y nadie sabía realmente si el público conectaría con esta inusual historia sobre un hombre con una discapacidad intelectual que de alguna manera se encuentra en el centro de importantes eventos históricos. Field ha admitido que el proyecto se sintió incierto desde el principio, como abrir una caja de bombones sin saber qué sabor te tocaría. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Field no solo estaba insegura sobre las perspectivas comerciales de la película,
estaba lidiando con algo mucho más personal, algo que cortaba el centro de su identidad como actriz y como mujer. El papel que le estaban ofreciendo la obligaría a enfrentar una realidad brutal sobre Hollywood que no estaba lista para afrontar. Y esa realidad cambiaría todo sobre cómo veía su carrera, su valor y su lugar en una industria a la que había entregado su vida. La decisión de casting, que parecía tan natural para todos los demás, se sintió como un cuchillo en el corazón para Field. Le estaban pidiendo que interpretara a la madre de Tom Hanks, un hombre que en realidad era 10 años menor que ella. Piensa en eso por un momento. ¿En qué mundo tiene sentido que alguien interprete al padre de una persona que podría ser razonablemente su hermano menor? Pero no se trataba solo de la edad. Se trataba de lo que representaba esa elección de casting. Era la forma que tenía Hollywood de decirle a Field, sin decirlo directamente, que sus días como protagonista romántica habían terminado. A los 47 años, la estaban relegando silenciosamente a la categoría de madre. Mientras que los actores masculinos de su edad seguían consiguiendo papeles de protagonistas junto a mujeres que eran la mitad de su edad. La parte más devastadora: necesitaba el trabajo. Quería ser parte de algo especial. Así que sonrió, dijo que sí, y comenzó a prepararse para un papel que simultáneamente se convertiría en una de sus actuaciones más queridas y una de sus experiencias profesionales más dolorosas. Lo que Sally Field experimentó en Forrest Gump no fue un incidente aislado. Fue parte de un patrón sistemático en Hollywood que destruye las carreras de las mujeres en el momento en que ya no se las considera sexualmente deseables según los estándares de la industria. Y la brutal verdad es que ese momento llega mucho antes de lo que crees. Fields ha hablado con franqueza sobre el momento en que se dio cuenta de que sus días como protagonista romántica estaban contados. No fue una realización gradual ni una transición suave. Fue como chocar contra una pared a toda velocidad. Un día le ofrecían papeles complejos y multidimensionales como intereses amorosos y protagonistas. Al día siguiente, le ofrecían papeles de madre casi exclusivamente. Las matemáticas del edadismo de Hollywood son severas e implacables. Las mujeres llegan a los 40 y de repente se encuentran compitiendo por un grupo cada vez menor de personajes maternales, mentoras sabias y papeles secundarios. Mientras tanto, sus contrapartes masculinas siguen consiguiendo historias de amor, películas de acción y papeles de protagonistas hasta bien entrados los 60 y 70 años. Field se encontró atrapada en esta máquina, viendo cómo actrices más jóvenes tomaban los papeles que una vez le habrían ofrecido a ella. Si bien se esperaba que estuviera agradecida por cualquier figura materna que se le presentara, la industria había decidido que su propuesta de valor había cambiado y no había nada que pudieras hacer al respecto. Pero esto es lo que hizo que la situación de Forrest Gump fuera aún más dolorosa. No se trataba de un papel de madre cualquiera. Esta era la señora Gump, un personaje que pronunciaría algunas de las frases más citables en la historia del cine, que sería el ancla emocional de una película que tocaría millones de corazones. Era un papel que debería haberse sentido como un regalo. En cambio, se sintió como un premio de consolación. El proceso de casting en sí reveló cuán normalizada se había vuelto esta discriminación por edad en Hollywood. Cuando los ejecutivos y directores de casting discutieron sobre emparejar a Field con Hanks, nadie cuestionó la lógica.
Nadie preguntó si tenía sentido que alguien más joven interpretara a la madre de alguien mayor. La decisión se tomó con la indiferencia casual que proviene de un sistema tan roto que sus absurdos parecen naturales. Field ha revelado que no fue la única actriz considerada para el papel que enfrentó esta misma cruel matemática. Otras mujeres talentosas de entre 40 y 50 años también estaban siendo evaluadas en función de cuán convincentemente maternales podían parecer, no por su rango de actuación o poder estelar. Todo el proceso de casting fue diseñado en torno a la suposición de que las mujeres de cierta edad existían principalmente para apoyar las historias masculinas, no para llevar sus propias narrativas. Field ha descrito la complejidad emocional de interpretar a la señora Gump mientras lidiaba con su propia crisis de identidad. Se suponía que debía encarnar la sabiduría materna y el amor incondicional mientras lamentaba en privado la muerte de su personalidad de protagonista romántica. Tenía que proyectar calidez y satisfacción mientras lidiaba con la fría realidad de que Hollywood la había envejecido fuera de toda una categoría de papeles. La ironía era aplastante. Estaba creando una de las figuras maternas más enriquecedoras del cine, mientras se sentía profesionalmente disminuida y personalmente invisible. Cada escena que filmaba era un recordatorio de que la industria la veía como valiosa solo en relación con las historias de otras personas, no como el centro de su propia narrativa. Y la parte más retorcida tenía que estar agradecida por ello. Tenía que sonreír en las entrevistas, elogiar el guión y actuar como si esta decisión de casting tuviera perfecto sentido. Porque en la lógica retorcida de Hollywood tenía sentido. Las mujeres se convierten en madres. Los hombres se convierten en leyendas. Pero la historia de Field apenas comenzaba. El verdadero dolor aún estaba por venir. La producción de Forrest Gump fue agotadora en formas que iban mucho más allá de los desafíos típicos de la realización cinematográfica. Los largos horarios de rodaje, las escenas complejas y la presión de trabajar en lo que todos esperaban que fuera una película importante, crearon una atmósfera de intenso enfoque y grandes apuestas. Pero para Sally Field había una capa adicional de complejidad emocional que nadie más en el set podía comprender completamente. El director Robert Zemeckis era conocido por su meticuloso estilo de filmación, y su visión de Forrest Gump era específica e inflexible. Field se encontró en frecuentes discusiones con Zemeckis sobre la interpretación de su personaje, y estas conversaciones no siempre fueron fluidas. Ha revelado que hubo momentos en que la visión del director y su comprensión de la señora Gump no se alinearon, creando tensión que a veces hacía que el set se sintiera incómodo. Pero Zemeckis impulsó su actuación en direcciones que no habías esperado, incluso cuando fue difícil. Esta fricción creativa, aunque desafiante, contribuyó en última instancia a la profundidad y autenticidad de su interpretación. Field ha reconocido que algunos de sus mejores trabajos surgieron de estos momentos de desacuerdo artístico, aunque fueron emocionalmente agotadores. La dinámica con Tom Hanks presentó sus propios desafíos únicos. Si bien su química en pantalla era innegable y hermosa, sus enfoques de actuación no podrían haber sido más diferentes. Hanks operaba por instinto, absorbiendo todo a su alrededor como una esponja y dejando que su carisma natural guiara la actuación. Field, mientras tanto, necesitaba trabajar en cada detalle para comprender cada motivación y trazar cada latido emocional. Este contraste en los estilos condujo a momentos de fricción que el público nunca vio.
Field ha descrito sentirse como si estuviera constantemente poniéndose al día, tratando de igualar la comodidad sin esfuerzo de Hanks en el set, mientras lidiaba con su propia lucha interna sobre lo que este papel significaba para su carrera. El aspecto más desafiante de la actuación fue canalizar sus propias experiencias como madre, mientras lidiaba simultáneamente con ser elegida como una figura materna en Hollywood. Field se basó en sus relaciones reales con sus hijos para aportar autenticidad a los instintos maternales de la señora Gump, pero cada escena era un recordatorio de que así era como la industria veía ahora su valor principal. Tuvo que encontrar la humanidad en un personaje que fácilmente podría haber sido relegado al fondo. Dar vida a alguien que existía principalmente para apoyar y nutrir al protagonista masculino. La señora Gump necesitaba ser sabia sin ser moralista, amorosa sin ser sofocante y fuerte sin eclipsar el viaje de Forrest. La famosa escena de la caja de bombones requirió que Phil pronunciara lo que se convertiría en una de las frases de películas más citadas de todos los tiempos. Pero mientras decía esas palabras sobre la imprevisibilidad de la vida, estaba viviendo esa incertidumbre de la manera más dolorosa posible. Estaba impartiendo sabiduría sobre aceptar lo que la vida te da mientras luchaba en privado por aceptar lo que Hollywood le había dado. Field ha descrito momentos durante la filmación en los que cuestionó si la película alguna vez se uniría de la manera que todos esperaban. El tono era tan específico, la historia tan inusual, que hubo días en que se preguntó si estaban creando algo especial o algo que confundiría al público. Pero incluso en esos momentos de duda, nunca podría Papú haber predicho el costo emocional del eventual éxito de la película. Cuando Forrest Gump se convirtió en un fenómeno cultural, Sally Field se encontró en una posición imposible. La película sobre la que había tenido sentimientos encontrados se había convertido en una de las películas más queridas de la historia del cine. La ñoñora, la sabiduría de la señora Gump se citaba en todas partes. La actuación estaba siendo elogiada por la crítica y el público por igual. Y Field estaba siendo celebrada por crear una figura materna tan memorable. Debería haber estado encantada. En cambio, estaba atrapada en una complicada prisión emocional de su propia creación. Field ha revelado que el éxito de Forrest Gump creó una extraña forma de disonancia cognitiva. Estaba orgullosa del trabajo que había hecho y agradecida por el impacto de la película, pero no podía deshacerse de la sensación de que su participación de alguna manera había validado la decisión de Hollywood de relegarla a papeles principales debido a su edad. Cada elogio para la señora Gump se sentía como una confirmación de que ahora se la veía principalmente como una figura materna, no como una actriz compleja capaz de llevar sus propias historias. La temporada de premios que siguió fue particularmente difícil. Field vio cómo Tom Hanks ganaba el premio de la Academia al mejor actor, merecidamente. Si bien ni siquiera fue nominada por su actuación de apoyo, el mensaje fue claro. Su transformación en Forrest fue vista como una actuación notable, mientras que su interpretación de la señora Gump fue vista como natural, casi esperada. Durante 3 décadas, Field mantuvo estos sentimientos en gran medida para sí misma. Dio entrevistas elogiando la película, participó en documentales retrospectivos y mantuvo la narrativa pública de que Forrest Gump había sido una experiencia totalmente positiva. Pero en privado estaba procesando lo que el papel le había costado en términos de su trayectoria profesional y su sentido de identidad profesional. El silencio no se trataba solo de proteger el legado de la película o evitar controversias.
Field ha admitido que necesitaba tiempo para comprender sus propios sentimientos sobre la experiencia. Las emociones eran complejas y contradictorias, y le tomó años desarrollar la perspectiva necesaria para articular lo que realmente había sucedido. Durante esos 30 años, Phil continuó trabajando, pero los papeles que le ofrecieron encajaban cada vez más en la categoría de mujer sabia maternal que Forrest Gump había ayudado a establecer. Se encontró encasillada de maneras que se sentían limitantes, incluso cuando continuó ofreciendo actuaciones poderosas. El avance se produjo cuando Field comenzó a trabajar en sus memorias y comenzó a hablar más abiertamente sobre las realidades de ser una mujer en Hollywood. Al examinar su carrera con el beneficio de la retrospectiva, la experiencia de Forrest Gump comenzó a cristalizar como un punto de inflexión que representaba algo mucho más grande que solo una decisión de casting. Pero incluso cuando se preparaba para romper su silencio, Field no podría haber anticipado cómo su revelación replantearía una de las películas más queridas de Estados Unidos. Cuando Sally Field finalmente decidió hablar abiertamente sobre su experiencia en Forrest Gump, no solo estaba compartiendo una anécdota detrás de escena, estaba abriendo el telón sobre un problema sistémico que afecta a todas las mujeres en Hollywood, exponiendo las crueles matemáticas de una industria que descarta el talento femenino con una eficiencia despiadada. Field ha descrito la decisión de casting como emocionalmente complicada, reconociendo que, si bien estaba agradecida por la oportunidad de ser parte de una película tan importante, el papel representaba todo lo que estaba mal en cómo Hollywood trata a las mujeres que envejecen. Ser elegida como la madre de alguien 10 años menor no era solo extraño, era un símbolo de una industria que envejece a las mujeres fuera de la relevancia, mientras que sus contrapartes masculinas continúan prosperando. La revelación obligó al público a reconsiderar sus suposiciones sobre la película. La sabiduría y la fuerza de la señora Gump no eran solo rasgos de carácter. Fueron el producto de una actriz que canalizó su propio dolor y frustración en una actuación que resonó en millones de personas. Field se basaba en su experiencia real de ser rechazada por una industria a la que había servido fielmente durante décadas. Pero la confesión de Field va más allá de solo un agravio personal. Ha utilizado su plataforma para destacar cómo este patrón afecta a innumerables mujeres que no tienen su visibilidad o influencia. Por cada Sally Field a la que se le ofrece el papel de madre, hay docenas de actrices que simplemente desaparecen por completo de la industria cuando ya no se las considera comercialmente viables en los papeles románticos tradicionales. El momento de la revelación de Field es significativo. A medida que Hollywood lidia con conversaciones más amplias sobre representación, igualdad y sesgos sistémicos, su historia proporciona un ejemplo específico de cómo estos problemas se desarrollan en carreras reales y vidas reales. No es un problema abstracto. Es algo que destruyó oportunidades y sueños para una de las actrices más talentosas de Estados Unidos. Field ha conectado su experiencia en Forrest Gump con su trabajo de activismo posterior, incluida su participación en protestas climáticas y defensa de los derechos LGBTQ. Ha descrito cómo aprender a hablar sobre su propia experiencia profesional le dio el coraje de hablar sobre problemas sociales más amplios. La mujer que una vez se esperaba que guardara silencio sobre el maltrato de la industria se convirtió en alguien dispuesto a ser arrestado por sus convicciones. La respuesta a la revelación de Field ha sido mixta, pero en gran medida de apoyo. Muchas personas han expresado sorpresa al enterarse de la diferencia de edad entre Field y Hanks.
y algunos admiten que nunca cuestionaron el casting en ese momento. Otros han utilizado su historia como punto de partida para conversaciones más amplias sobre el edadismo en el entretenimiento y más allá. Pero quizás el aspecto más poderoso de la confesión de Phil es cómo recontextualiza la sabiduría más famosa de la Sra. Gump. Cuando le dice a Forrest que la vida es como una caja de bombones, que nunca sabes lo que te va a tocar. Esas palabras adquieren un nuevo significado cuando comprendes el costo personal que Field pagó para pronunciarlas. Field ha transformado su dolor en poder, utilizando su experiencia para abogar por un cambio sistémico, mientras se niega a dejar que el trato que le da la industria defina su valor. Ha seguido trabajando, eligiendo proyectos que desafían las suposiciones edadistas y muestran la complejidad que las mujeres mayores pueden aportar a la narración de historias. Su legado no se trata solo de los personajes memorables que ha interpretado. Se trata de su valentía para contar verdades incómodas que nos obligan a examinar nuestras propias suposiciones y prejuicios. Al romper 30 años de silencio, Sally Field no solo cambió la forma en que vemos Forrest Gump, sino que cambió la forma en que vemos toda la industria del entretenimiento. Y esa podría ser la actuación más importante de su carrera. Al final, la confesión de Sally Field sobre Forrest Gump revela algo profundo sobre la resiliencia, la veracidad y el precio de hablar. Su disposición a compartir esta historia, incluso después de 3 décadas, nos recuerda que detrás de cada actuación querida hay un ser humano con sus propias luchas, sueños y decepciones. La próxima vez que veas a la Sra. Gump impartir su sabiduría a Forrest, sabrás que estás viendo más que solo una gran actuación. Estás viendo a una mujer canalizando su propio dolor en arte, transformando la angustia personal en verdad universal. Y ese conocimiento no disminuye la magia de la actuación, la hace aún más notable.